que hayan tenido la oportunidad de hacer pues todas las actividades, es verdad que durante el día tuvieron que hacer. Sé que Dios pues les guardó y nos permite, ¿verdad?, tener este tiempo de devocional. Vamos a orar para que comencemos con este tiempo. Padre Santo, bendito Dios, te doy gracias, Padre, en esta tarde. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de un miércoles más, Señor, poder tener este tiempo devocional, Señor. Ya se pudieron conectar, Padre, y los que posteriormente lo pudieran ver por las redes sociales, que sea de bendición para sus vidas, Señor, que tú hables a su corazón, Señor, que sigas trabajando, Señor, en nuestros corazones, Señor. Gracias porque sé que tu palabra, Señor, es la que sigue transformando, renovándonos, Señor, nos sigue alimentando, Padre, y te damos gracias, Señor, porque es una gran bendición, Señor, poder seguir estudiando tu palabra, Señor, que a través de este devocional, Señor, lo que tú quieras hablar, Señor, lo tomen mis hermanos, Padre Santo, así como lo hiciste en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, en este devocional que lleva por nombre Bástate, en tu gracia, Padre, porque tú eres nuestro Padre, Señor, y siempre tienes el cuidado de cada uno de nosotros, Señor, y a ti te damos la gloria y la honra, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, de recibir la alabanza, Señor, y que toda lengua confiese que tú eres el Señor de señores, Padre. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, como les decía, el nombre de este devocional se llama Bástate en mi gracia, y Bástate en mi gracia, que vamos a ver en el pasaje de 2 de Corintios 12, del 9 al 10. Por favor, Gus. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así es. Pues vamos a ver que primeramente tenemos que ver pues el significado, ¿verdad?, de esta palabra de bástate, que significa ser suficiente, que Dios nos sostiene, que Él nos lleva y que no nos faltará nada, ¿verdad? Así como en este pasaje, ¿verdad?, que habla acerca Pablo de lo que él acontecía, ¿verdad? Porque en el capítulo 12, en el versículo 1, podemos, a partir de ese capítulo hasta que termine, hasta el, más o menos creo que como el 16, habla acerca de lo que le acontecía a Pablo en ese momento, ¿verdad? Él decía que él tuvo, dice que él tenía una visión, dice que no sabía que si fue, dice, no sé si fue en el cuerpo o no lo fue, ¿verdad? Pero él dice que él tiene una visión, ¿verdad?, que Dios le da. Entonces podemos ver que él, después de que él le acontece todo esto, él le pide a Dios, ¿verdad?, que le quite ese aguijón que pues ya llevaba varias veces, ya le había pedido a Dios, ¿verdad? Y entonces Dios en respuesta trae, ¿verdad?, y le dice, pues bástate en mi gracia, ¿verdad? Porque pues en tu debilidad yo me voy a perfeccionar, ¿verdad? Y así también es para nuestras vidas, ¿verdad? Que en ese, así como Pablo, ¿verdad?, le fue suficiente a Dios, que él sabía que Dios lo sostenía aún en esa circunstancia que le estaba padeciendo, ¿verdad? Así nosotros lo hagamos, ¿verdad? Y cuando leía ese pasaje me recordaba que fui el fin de semana con Ruth a un centro comercial y veía a un bebé que estaba en un carrito, y el niño estaba pues tranquilo, traía su chupón, y ella decía, puedo ver cómo ese pequeñito, dice, está, que no tiene preocupaciones, que no se preocupa por las necesidades que él tiene, ¿verdad? Porque sabe que su papá tiene el cuidado de él, ¿verdad? Y podemos ver que pues en esa edad se puede decir que pues los pequeñitos son débiles, ¿verdad? Porque pues están indefensos, ¿verdad? Porque dependen solamente de sus padres, ¿verdad? Pero si ahora nosotros lo ponemos, ese ejemplo de esa dependencia de ese niño a sus padres, si nosotros lo ponemos en un plano espiritual, de esa manera nosotros, así como ese bebé
que no estaba afanado, que no estaba preocupado por las circunstancias o si iba a comer, así nosotros, ¿verdad? Tenemos de tener esa dependencia de Dios, ¿verdad? Sabiendo que Él es nuestro suficiente, Él es el que va a tener el cuidado de nosotros, ¿verdad? Pero a veces, pues cuántas veces de nosotros pues nos hemos sentido pues frustrados, afligidos, desesperados, angustiados, con ansiedad, nos hemos sentido pues sin salida, ¿verdad? Cuando estamos pasando por o por todos aquellos que les mencioné ahorita, no encontramos salida, ¿verdad? Así como veíamos, ¿verdad? En este pasaje de que Pablo le pedía a Dios, ¿verdad? Que le quitara ese aguijón. Él se encontraba en ese momento, yo creo que desesperado, y recibe esa respuesta de parte de Dios, ¿verdad? Y muchas veces Dios también nos da respuesta y no es la respuesta pues que nosotros esperábamos, ¿verdad? Pero Pablo entendió lo que Dios quería decirle, ¿verdad? Que él es suficiente para él, ¿verdad? Y de esa misma manera, pues nosotros debemos, ¿verdad? De ser dependientes de él en todo, ¿verdad? Y eso nos ha hecho, ¿verdad? Cuando tenemos alguna circunstancia que estamos pasando difícil, pues eso nos hace que pues podamos sentirnos débiles espiritualmente y empezamos pues a ser incrédulos, ¿verdad? El de decir, pues no, es que Dios no me responde. Entonces empezamos, ¿verdad? A dudar de las promesas que Dios nos da para nuestras vidas, porque sabemos que en la palabra de Dios hay muchas promesas para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de permanecer en Él, seguir confiando, no dudando, por eso debemos de venir siempre, ¿verdad? Tener esa comunión con Él. Y tristemente a veces cuando no recibimos la respuesta que queremos, ¿verdad? De parte de Dios, pues sin darnos cuenta, ya todas nuestras decisiones, pues las queremos resolver conforme a nuestro propio criterio y ya no como Dios nos la indica en su palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos y pensamos que ya Dios ya no nos oye, ¿verdad? O que Dios ya se olvidó a veces de nosotros, ¿verdad? Y empezamos a enfriarnos, ¿verdad? Y a debilitarnos. Entonces empezamos a creer que todo lo que tenemos, y yo creo que también han experimentado eso o lo han escuchado, ¿verdad? Que todo lo que tenemos, ¿verdad? Empezamos a creer que todo es por nuestros logros, por nuestros méritos, ¿verdad? Y empezamos pues a tener vanagloria y queremos pues que nos reconozcan y olvidamos con lo que dice su palabra, ¿verdad? Que dice que la gloria solamente le pertenece a Dios, ¿verdad? Como lo dice en Isaías 42:8, por favor, Gus. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Así es, entonces, cuando ya empezamos a alejarnos de Dios, ¿verdad? Pensamos y muchas veces, pues, como les decía, ¿verdad? Hemos escuchado eso de parte de otras personas que no conocen de Dios, que no reconocen, ¿verdad? Pero a veces también los que ya reconocimos a Jesucristo y ya no lo buscamos, empezamos, ¿verdad? A pensar que todo lo que obtenemos es por nuestros méritos, ¿verdad? O porque somos muy inteligentes o por nuestros medios, ¿verdad? Pero aquí en este pasaje que leyó mi esposo dice, ¿verdad? Que solamente la gloria y la alabanza le pertenece a Dios, ¿verdad? Y pues tristemente todo esto sucede, ¿verdad? Cuando tú empiezas a pensar que todo es por ti y no es por lo que Dios te ha dado o lo que ha hecho en tu vida, así es, empezamos a alejarnos, ¿verdad? Eso empieza a suceder en nuestras vidas porque hay una falta de compromiso con Dios y el cristiano pues empieza a enfriar por la falta de comunión de Dios y eso es triste, ¿verdad? Que muchos empiezan a separarse de Dios, ¿verdad? Y podemos ver que dice la palabra, ¿verdad? Dice que a Dios no quiere, ¿verdad? Dice que nos alejemos de Él, sino que lo busquemos, que siempre estemos en comunión con Él, ¿verdad? Así como Jesús nos enseñó, ¿verdad? Que Él siempre tuvo esa comunión con el Padre. De esa misma manera, pues nosotros debemos de buscar, ¿verdad? Esa comunión con Él. Y pues si somos débiles espiritualmente, pues tristemente, pues somos fácil presa del enemigo, ¿verdad? Porque no estamos firmes en nuestra fe, empezamos, como les decía, ¿verdad? A tener incredulidad, ya no creemos en sus promesas,
o a veces por las causas de los padecimientos que tenemos en ese momento, ¿verdad? Empezamos a pensar que Dios no nos ama o que esa respuesta que esperábamos no es como nosotros queríamos recibir, la verdad, y empezamos a decir es que si yo padezco es porque Dios no me ama, entonces debemos de ser, pues, estar firmes, como lo veíamos ahorita al principio, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante que Pablo padeció, ¿verdad? Padeció y él permaneció fiel y siempre pues le dio la gloria y la honra a Dios, ¿verdad? Y como pues a veces está frío espiritualmente, cuando la persona se empieza a alejar, se olvida que Dios está la respuesta para cada una de las situaciones que pasamos, ¿verdad? Y es verdad, ¿no? Cuando tú crees y estás firme en el Señor, aunque pases por circunstancias difíciles, por pérdidas, Dios es el que es que Él es el que te sostiene, ¿verdad? Y yo lo he podido experimentar. Hace 2 semanas partió mi mamá con el Señor y yo sé que el que me fortaleció, el que me dio las fuerzas, así como a mí, a mis hermanos, pues fue el Señor, ¿verdad? Entonces a veces se nos olvida, ¿verdad? Que Dios es el que siempre es el que está ahí sosteniéndonos, guardando, dándonos la victoria, ¿verdad? Así como a Pablo decía, ¿verdad? Yo sé que en esa debilidad, en el Señor soy fuerte y podemos experimentar cómo Dios obra en nuestras vidas, ¿verdad? Pero si tú estás firme y crees en esas promesas que son para tu vida, pues Dios es el que te va a sostener siempre, ¿verdad? Y podemos ver que el enemigo pues está, dice, ¿verdad? Como lo dice en primera de Pedro, como león rugiente, veíamos buscando a quien devorar, ¿verdad? A la presa fácil. Cuando tú ya te empiezas a alejar de Dios, pues eres presa fácil, como lo dice en primera de Pedro 5, del 8 al 10. Por favor, Luz. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sí, el 10, por favor. Así. Mas el Dios, perdón, de toda gracia, que nos llamó su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así es, entonces aquí dice, sed sobrio, o sea, está en tus 5 sentidos, está firme y velando, ¿verdad? Está firme en las promesas que Dios te dio, ¿verdad? Si tú estás sobrio, si estás atento, aunque hayan esas circunstancias, aunque estén estos padecimientos en tu vida, pues, y estás velando, pues vas a resistir, ¿verdad? Y vas a estar firme en tu fe, creyendo en las promesas de Dios, ¿verdad? Y aquí también este pasaje dice que no solamente Pablo lo estaba padeciendo y no solamente nosotros padecemos estas circunstancias difíciles, sino dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, o sea, en todos nuestros hermanos que ya han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, también tienen esos padecimientos, también tienen esas circunstancias, esas angustias, esas tribulaciones, ¿verdad? Pero aquí lo que Dios quiere en esta tarde que, que entendamos que Jesucristo no es suficiente, que incluso hay una alabanza, ¿verdad? Jesucristo basta, ¿verdad? Él es el que nos llena, Él es el que nos consuela en todo momento, ¿verdad? Ahí, aun cuando estemos pasando circunstancias difíciles, Él nos ayuda, Él nos sostiene, ¿verdad? Y en el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después dice de que hayamos padecido un poco de tiempo, porque a veces pensamos, ¿verdad? Que es para siempre esas circunstancias, ¿verdad? Dice, por un poco de tiempo, Él mismo dice, nos va a perfeccionar, Él mismo nos va a firmar, Él mismo nos va a fortalecer y establecer, ¿verdad? Entonces, solamente lo que debemos de hacer es depositar nuestra confianza en Él, permanecer en Él y que Él sea suficiente, ¿verdad? Para nosotros. Pues debemos entender que todos los cristianos, en toda situación adversa, es una oportunidad de crecimiento en el Señor. No veamos esas circunstancias difíciles que veamos, no la veamos como pérdida, ¿no? Sino que la veamos como una oportunidad para crecer en el Señor, ¿verdad? Entonces es algo que pues tenemos que permitirle que Dios siga trabajando y cuando te des cuenta esa circunstancia que a ti a lo mejor antes de conocer a Dios te costaba mucho o que padecías,
cuando tú te afirmas, cuando tú empiezas a creer sus promesas de Dios, pues vas a crecer, ¿verdad? Vas a tener ese crecimiento, te vas a fortalecer en él, ¿verdad? Y pues para que el poder de Dios se manifieste en nosotros, pues debemos de ser, ¿verdad? Testimonio vivo a la gente, ¿verdad? De que Dios está, que hemos estado siendo perfeccionados en Cristo, ¿verdad? Eso es bien importante que aquellos, ¿verdad? Dice que vamos a pasar, bueno, lo puedo poner ahorita en el ejemplo, ¿verdad? Que les decía, ¿verdad? Que hace 2 semanas mi mamá partió con el Señor y podemos ver que muchos que no conocen del Señor, eh, sé que todos pasamos por un duelo, ¿verdad? Y puedo ver que mucha gente, pues, cuando pierde un familiar, pues hay desesperanza, ¿verdad? En sus vidas, pero sabemos nosotros, los que confiamos en Dios, que hay esperanza, ¿verdad? Que ella ya llegó a la meta, ¿verdad? Entonces, dice su palabra, ¿verdad? Que bienaventurados los que duermen en el Señor. Entonces, es una promesa que fue dada a mi madre, pero también es para nosotros, ¿verdad? Entonces, sigamos creciendo, sigamos teniendo esa comunión con Dios, creyendo en sus promesas, ¿verdad? Y eso hace, si tú tienes esa comunión íntima con Dios, con el Señor, eso va a hacer que nosotros estemos fortalecidos y como es su palabra, ¿verdad? Hace como 2 o 3 meses la pastora compartía sobre en tiempos con Dios la armadura de Dios y nosotros debemos de ponernos algo bien importante, ¿verdad? Toda la armadura, dice, ¿no? No nada más una pieza, pero aquí vamos a hablar algo acerca del escudo de la fe, ¿verdad? La que nos fortalece, la que nos permite estar firme, pues es eso, ¿verdad? Estar bien cimentados en nuestra fe, ¿verdad? Vamos a otro pasaje, 2 Corintios 4:7, por favor, Gus. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así es. ¿Y cuál es ese tesoro? Ya creo que es un pasaje que ya compartió hace tiempo mi esposo, que ese tesoro es el Evangelio, ¿verdad? Y los vasos, ¿quiénes somos? Somos nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que ser de testimonio, tenemos que ser Es el esos vasos Espíritu Santo. de honra, ¿verdad? Entonces podemos ver que el poder de Dios se pondrá, nos pondrá, ¿verdad? Y tendremos esa paz que a veces tanto buscamos, ¿verdad? Tenemos esa necesidad. Muchas veces la buscamos en otros lugares o en amistades, pero solamente esa paz que tanto anhela el ser humano, solamente lo podemos encontrar en Dios. ¿Quieres compartir? Dice que ese poder es el Espíritu Santo. Ah, sí, el poder que habla aquí en este pasaje, ¿verdad? Para los de que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Exactamente. Nosotros somos esos vasos, pero el poder es a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no es como les decíamos, no es por nuestra mucha sabiduría o por muchos dones que tengamos, no, es por el poder de Dios que nos da, ¿verdad? Nos da esa gran bendición y oportunidad de poder ser esos vasos para compartir su Y el que palabra. te da fuerzas a seguir cuando tú ya te sientes debilitado. Así es. Por eso dice, bástate mi gracia, porque Él entra, ¿no? Cuando uno ya no puede y se siente encerrado, siente que ya no tiene salida, pues en Cristo está la solución, ¿no? Así Él es nuestro suficiente, ¿verdad? Entonces, cuando pues a veces te sientas cansado o con cargas, pues sabemos, ¿verdad? Este pasaje que en lo particular también me gusta mucho, donde dice que en él podemos descansar, ¿verdad? Vamos a Mateo 11:28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Mm, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Así es, ¿verdad? Si nosotros si te sientes angustiado, desesperado, dice, ven a mí, vengan a mí, dice todos aquellos que sienten, que ya no sienten, dice, que nos da fuerzas como ninguno, ¿verdad? Y él solamente en su presencia podemos encontrar, hallar esos pastos, ¿verdad? Ese descanso que a veces tanto necesitamos y anhelamos, ¿verdad? Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Solamente en Él, ¿verdad? Podemos encontrar eso que tanto anhelamos.
no pensemos que porque pues ya somos cristianos ya no vamos a tener problemas, ¿verdad? Porque tristemente muchos piensan que cuando tú vienes a Cristo ya no vas a tener ninguna circunstancia, ya no vas a padecer nada, ¿verdad? Pero pues estamos aquí en el mundo, nuestro cuerpo se duele, nuestro cuerpo se enferma, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con esas circunstancias en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vamos a pasar, ¿verdad? Por por estas, por estos padecimientos, como Pablo lo decía, ¿verdad? Porque también Pablo nos advierte que tendremos pues esos padecimientos, ¿verdad? Porque él pasó por ello, como lo dice en 2 Corintios 1, del 8 al 10. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Así es, podemos ver, ¿verdad? Aquí como Pablo también eh, nos dice, ¿verdad? Que él pues pasó por esa circunstancia difícil y también vamos a otro pasaje que habla acerca de otra tribulación que pasó Pablo, ¿verdad? En Gálatas 4, del 13 al 15, por favor. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. El 15. Así. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Así es. Y igual Gálatas 6, 11. Ujú. Gálatas 6, 11 11. dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Sí, aquí podemos ver en estos pasajes, ¿verdad? Que Pablo, muchos dicen, y pues aquí también lo dice la palabra, ¿verdad? Que Pablo pues estaba Padeció. padeciendo de sus ojos, ¿verdad? Porque incluso en los pasajes que leíamos en el de Gálatas, este, Gálatas 3, perdón, 4 del 13 al 15, habla donde dice que los hermanos, ¿verdad? Dice, si ustedes pudieran, yo sé que ustedes me darían sus propios ojos, ¿verdad? Porque podemos ver que Pablo estaba padeciendo eso, ¿verdad? Y en el 6:11 dice, mira cuán grandes letras os escribo con mi propia mano. Y por lo regular, por ejemplo, los que pues nos llega ya, nos está fallando, ¿verdad? Un poco la visión, pues escribimos más grande o incluso buscamos una Biblia más grande, ¿verdad? Que la letra de la Biblia pues está más grande porque tenemos ese padecimiento, ¿verdad? Entonces aquí Pablo está compartiendo que él estaba padeciendo esa circunstancia, ¿verdad? De su visión, porque lo dice aquí claramente en este pasaje de Gálatas 6:11, entonces podemos ver y habla de una enfermedad, ¿verdad? Entonces podemos ver que él también padeció y también nosotros Dependía del podemos, Señor, ¿no? así es, él confiaba y él decía, yo le doy gracias a Dios, ¿no? Y él reconoció su debilidad, ¿verdad? Y reconoce que pues es dependiente de Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver que la escritura nos enseña que tenemos que ser dependientes de Dios solamente, ¿verdad? Que nos librará del lazo del cazador y toda circunstancia, como lo dice en el Salmos 91, del 3 al 6, por favor. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Así es, entonces en Él estamos seguros, ¿verdad? Dice, debajo de sus alas estamos seguros, ¿verdad? Y nos habla de protección, ¿verdad? Aquí podemos ver que hay dos puntos importantes en el pasaje del Salmo 91:4, habla sobre el escudo y adarga, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir una información que encontré acerca
¿A qué se refiere escudo y adarga de este pasaje del Salmos 91? Y dice que nos ofrece protección de día y de noche. Nos asegura que veremos caer pues a nuestros enemigos. Habla también de una doble protección de Dios que queda manifiesta pues en el versículo 4, ¿verdad? Donde dice que Él es escudo y adarga, ¿verdad? Expresa la escritura que escudo y adarga es su verdad. Y en la antigüedad dice que en los tiempos de guerra y escarnizadas batallas, los soldados utilizaban varios tipos de escudos dependiendo del tipo de batalla que iban a librar y la clase del enemigo que se enfrentarían. Dice que estaban esos enormes escudos de metal bajo los cuales los soldados resistían ataques de flechas perpetrados por sus enemigos a distancias. Incluso dice que estos escudos eran inmensos, permitían a los soldados protegerse cuando el enemigo se acercaba montado en carruajes tirados por caballos y armados de largas y mortíferas lanzas. Dice que los soldados se tiraban al suelo con sus escudos, ¿verdad? Y se cubrían pues con el escudo cuando los carruajes, dice, les pasaban por encima, entonces ellos se ponían de pie, el enemigo quedaba a su merced, ¿verdad? Y yo creo que lo hemos visto incluso en películas, de guerras, ¿verdad? Como ese escudo dice que era, pues, era enorme, casi era de su cabeza a sus pies, era un escudo muy grande, pero tenía un propósito, ¿verdad? Ese tipo de escudo. Y dice que había otro escudo que dice que es más pequeño y de forma ovalada o de corazón era la adarga, ¿no? Aquí habla, por eso dice el pasaje, dice escudo y adarga, ¿verdad? Porque podríamos decir son dos escudos, pero tienen diferente función, ¿verdad? Tenían dos tipos de protección, ¿verdad? Y dice que entonces dice que el adarga dice que era pues más pequeño y de forma de corazón. Dice que con esta palabra, dice que la palabra adarga proviene del árabe antiguo que se denomina a estos escudos pequeños, pero dice que eran muy resistentes. Dice que estaban formados por una capa de doble cuero cosidos uno al otro, que eran utilizados por los soldados. Dice que cuando el enemigo utilizaba como táctica de combate armas de corto alcance, como la espada y la daga, en estos enfrentamientos cuerpo a cuerpo, dice que como era pues ellos podían utilizar, ¿verdad? Esos escudos porque eran más pequeños, porque su enfrentamiento iba a ser de cuerpo a cuerpo, en los que los soldados dice que necesitaban aún mayor agilidad, más desenvoltura y mayor destreza para pelear el ataque enemigo. Era el momento propicio para cubrirse con adargas para resistir el ataque y repelerlo. Los hijos de Dios, pues tenemos en su palabra la protección eficaz contra todo tipo de ataque que el enemigo pueda fraguar en nuestra contra. Sea de lejos o de cerca, nada puede vencernos cuando nuestra morada la tenemos en el abrigo del Altísimo, ¿verdad? Por esto este pasaje del Salmos 91 empieza, ¿verdad? El que habita, si tú habitas bajo ese abrigo, bajo esa protección, pues estarás seguro, ¿verdad? Dice, y su verdad, pues que es Jesucristo, ¿verdad? Eso todos los cristianos pues lo sabemos, y en su verdad donde tenemos la doble protección, una protección efectiva y eficaz contra todos los males a los que nos vemos expuestos en este mundo, ¿verdad? Entonces es algo que les comparto que busqué en internet que habla acerca de este pasaje, ¿verdad? Donde habla sobre el escudo y adarga. Pues ese es el comentario que busqué con ese término, el comentario acerca del escudo y adarga, ¿verdad? Acerca de lo que investigué, dice. Así que pues no debemos de temer, hermanos, pues debemos de poner toda nuestra confianza en Dios porque porque en Él estamos seguros, ¿verdad? Y Él lo dice en su palabra en este Salmos, ¿verdad? Entonces, cuando no tengas fuerzas, ven pues a los pies de Cristo y Él te fortalecerá, ¿verdad? Él te sostendrá. Él será tu pronto auxilio, como también lo dice Salmos, ¿verdad? En tiempo de tribulación, dice Él es mi amparo y fortaleza en tiempo de tribulación, ¿verdad? Y en Isaías 40:29
¿Qué nos dice vos? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así es, entonces podemos ver, dice que él dice, cuando te sientas cansado, pues ven a mí, yo te voy a multiplicar, te voy a fortalecer, ¿verdad? Solamente debes de buscarme, debes de confiar en mí, ¿verdad? Pues ya para concluir con este breve devocional, pues debemos de gozarnos, pues, en tus debilidades y podremos decir, ¿verdad? Pero ¿cómo nos vamos a gozar en nuestras debilidades, en nuestras tribulaciones? Si estás confiado, si tú buscas a Dios, Él te ayudará, ¿verdad? Él siempre te sostendrá, ¿verdad? Siempre debemos darle gloria a Dios en ello, ¿verdad? No solamente en los momentos que todo nos va bien, debemos darle gloria a Dios, ¿no? Sino también aún en esas circunstancias difíciles, también tenemos que aprender a darle gloria a Dios, darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él sabe lo que es bueno para nosotros, Él sabe lo que nos conviene, ¿verdad? Entonces, creamos, confiemos, porque eso nos ayudará, ¿verdad? Cuando tú dejas tus debilidades en manos de Dios, Él te va a sostener, ¿verdad? Y vamos a tener, como les decía, ¿verdad? Va a haber crecimiento en nuestras vidas espiritual, ¿verdad? Por eso es bien importante que no descuidemos pues nuestra relación con Dios, ¿verdad? Debemos de seguir llenándonos de su palabra y debemos hacerla viva en nosotros, o sea, que se haga rema, ¿verdad? Que nosotros tomemos realmente esa palabra que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Como lo leímos, ¿verdad? En 2 Corintios 12:10, donde dice que cuando tú te sientas débil, cuando tú no te sientas fuerzas, en Él tú eres fuerte, ¿verdad? Se los voy a leer nuevamente. Dice, por lo cual, por el amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando débil, entonces soy fuerte, ¿verdad? Entonces, tomemos esa palabra, ¿verdad? Que el apóstol Pablo nos comparte, ¿verdad? En la palabra de Dios. Tomemos esa palabra, tomemos esa porción para nuestras vidas y si tú te sientes débil, si tú te sientes cansado, que ya no tienes fuerzas, Dios es el que nos va a ayudar, ¿verdad? Y debemos como Pablo, ¿verdad? Y sí es cierto, lo podremos eh, ver, ¿verdad? Que podemos decir, ¿cómo me voy a gozar en las debilidades? A lo que mi esposo siempre ha compartido o en alguna circunstancia difícil, ¿verdad? Ha expresado y ha compartido mi esposo muchas veces, ¿verdad? Cuando también mi hermano fallece, mi padre levanta sus manos y le da gracias a Dios, ¿verdad? Y dice, yo no sé si yo lo podría hacer, pero sé que es Dios el que lo sostuvo, ¿verdad? Y él siempre creyó en las promesas de Dios, ¿verdad? De esa misma manera, pues sigamos buscando de Dios, sigamos sosteniéndonos en Él, porque Él nos va a ayudar, ¿verdad? Cuando nos sientamos débiles, Él nos da la fuerza que necesitamos, ¿verdad? Y también como lo dice pues en Filipenses 4:13, ¿verdad? Es un versículo que pues muchos también no sabemos qué dice, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Entonces, si estás pasando por alguna circunstancia difícil, una angustia, alguna tribulación, sé que Jesucristo sea suficiente, Jesucristo basta. ¿Algo que quieras compartir? Bueno, vimos en todo el devocional las crisis que pasó Pablo, ¿no? Estaba en momentos de crisis y él le pedía a Dios, anhelaba que le quitara ese aguijón de su vida y como Dios le dijo, bástate mi gracia, ¿no? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿no? Entonces vemos que cuando nosotros estamos débiles, cuando ya nosotros no podemos con nuestras fuerzas, es cuando entra el Señor, cuando nos fortaleces. Entonces, así como Pablo lo dijo Delfis, ¿no? Así como Pablo estuvo en tiempo de crisis, él no se movió, ¿no? Él no se movió de su refugio que era Dios. Y hoy yo creo que la palabra nos está diciendo a ti y a mí lo mismo, ¿no? Si tú te sientes en crisis, en esas afrentas, como el último versículo que dio Delfis de Corintios, si tienes necesidades, si tienes angustias, si tienes persecuciones, si te sientes débil, no te muevas de tu refugio. Tu refugio es Cristo. Fíjense, en Salmos 46:10 dice, estad quietos, conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces,
Cuando tú eres débil, dice el Señor, tú quédate quieto, no Así es. hagas nada, déjame todo a mí, no te esfuerces, porque conmigo está la victoria. Yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer. Fíjense, hay un versículo que me gustó, lo decía Delphi, es muy interesante. En Isaías 37 dice, ciertamente Egipto es un tipo del mundo, ¿verdad? Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo te di voces que su fortaleza sería estarse quietos. ¿Se fijan? Es lo que estábamos ahorita viendo, ¿no? Entonces, dice, del mundo, del Egipto, el mundo no te va a ayudar. Su ayuda del mundo es pasajera. Por eso él dice, yo te digo, yo te quiero fortalecer, dice, no hagas nada, déjame todo a mí, estad quietos. Dice, conóceme. Dice, porque el mundo te brindará ayuda, pero esa ayuda es vana, es pasajera. Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Que la clave de la fortaleza de nosotros como cristianos, ¿en dónde está? En no movernos de nuestro refugio, que el cual es Jesucristo. Entonces, cuando tú te venga una situación difícil y sientas que ya no puedes más, no te muevas, no salgas de tu refugio. ¿Y qué significa no moverse? No moverse es no rendirte, no apartarte, no volver atrás, no dejar de congregarse. Eso es no moverse, sino estar en el refugio. Entonces, cuando estés en tiempos de crisis, bueno, te vuelvo a repetir, no te muevas de tu refugio espiritual. Hermano, no dejes de congregarte, ni menos te muevas de tu iglesia, ni dejes tu ministerio, en el cual tú en estos momentos estés sirviendo. ¿Por qué? Porque tristemente hay muchísimas personas que en tiempos de crisis, ¿qué es lo primero que hacen? Empiezan a dejar de orar, empiezan a dejar de leer la escritura, dejan de congregarse, y cuando se dan cuenta, están lejos de su refugio, lejos de Cristo. Entonces hoy vimos que cuando tú eres débil, cuando yo soy débil, Él está ahí, ¿no? Para levantarte, para bendecirte, para exaltar, para que sea exaltado su nombre y sea glorificado su nombre. Amén. Pues espero que haya sido de bendición el devocional, como lo fue para nosotros, y hoy el Señor nos dijo, ¿no? Bástate mi gracia. Amén. Reinita, por favor, ¿nos podrías apoyar con la oración para ser despedidos? Sí, muchas gracias. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy escuchamos, Señor, que no hay otro camino, solo hay un camino que abrió Cristo, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque solamente en ti encontramos el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque también tu palabra nos dice que tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque realmente solos no es posible hacer nada, Señor. Así como los pámpanos cuando están unidos a la planta, Señor, y reciben esa fuente de vida, Señor, nosotros necesitamos buscarte, como hoy vimos en el estudio, no apartarnos. Si vienen situaciones difíciles, Señor, confiar en ti y esperar en ti. Como vimos, nuestra confianza eres tú, Señor, y que todo esto, Señor, es breve. Aunque nosotros deseamos que termine pronto o no pasar por situaciones difíciles. Pero dice tu bendita palabra que todo termina para bien. Nosotros lo creemos, Señor. Nosotros tenemos la esperanza que estaremos contigo, Señor. Y hay y tristeza, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos alienta a que tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza.
Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos la revela. Gracias, Señor, por la vida de Delfina y Gustavo. Señor, sigue derramando sabiduría de lo alto sobre ellos para que ellos puedan seguir compartiendo tu palabra. Te damos gracias también por Normita y su esposa, Señor. Bendícelos abundantemente, Señor. Y todo esto, amado Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Amén. bendiciones. Dios Que les tengan guarde. buena tarde, que Dios me los bendiga. Nos vemos. Gracias, Gracias. Susito. Gracias, Delfis. Gracias, Amén. señorita. Adiós. Bye.